No cualquiera encuentra los puntos en común en medio de las diferencias. Graciela Fernández Meijide te presenta una charla cercana en el aire de la 1110. Bueno, seguimos hablando. Ya habíamos empezado por la invasión de Normandía, su importancia y demás. Ahora ya estamos viendo las circunstancias en cada país, y sobre todo en los países limítrofes, de lo que fue esa guerra. Y lo hacemos con Luciano de Piritelo y con Andrés Reggiani. Andrés, vos estabas hablando y te corté. Sí, no, estaba hablando sobre la Guerra Fría, ¿no? Sobre la ruptura de la Gran Alianza, que se produce, no hay una fecha, ¿no? Ciertamente el punto de no retorno haya sido la crisis de Berlín, el bloqueo de Berlín, ¿no? Claro. De 1948, que de hecho viene precedido por la decisión norteamericana de unir las tres zonas occidentales con una misma moneda, reintroducir una moneda y acelerar el proceso de transferencia de soberanía política a los propios alemanes. Primero con elecciones significó municipales. También una gran inyección de dinero. Bueno, sí, claro, porque ahí está el plan Marshall, ¿no? Plan que comienza que se anuncia en el año 47, de hecho, lo anuncia el secretario de Estado, George Marshall. Ahora, entonces, está por un lado, hay una historia de conflictos que tienen que ver con dos visiones del mundo en choque, ¿no? Que es el comunismo, la visión, ¿no? De del socialismo, un mundo justo versus un mundo libre, ¿no? La libertad versus la igualdad, un poco, ¿no? La dicotomía esa, ¿no? Como idea, no con la práctica, pero como ideas, ¿no? Rectoras, Estados Unidos, las potencias occidentales, la Unión Soviética al otro lado. Ahora, la aparición de un enemigo aún más peligroso, ¿no? Es decir, el nazismo, junto a estos dos adversarios, ¿no? Forjó la Gran Alianza, ¿no? La pregunta era, bueno, ¿en qué medida desapareció ese enemigo común? Esto no lo sabemos, es decir, ¿qué hubiese pasado si, no? Claro. En todo caso, en primer lugar, las sospechas nunca desaparecieron, ¿no? Es decir, el hecho de que se demora, según lo ve Stalin, la apertura del segundo frente, ¿no? Que es un problema técnico, ¿no? Es decir, es un esfuerzo enorme, no se puede planificar de una manera improvisada, pero esa demora sirve para alimentar en Stalin las sospechas de que los occidentales están esperando que nosotros, los soviéticos, nos desangremos completamente en la guerra contra Alemania, y cuando Alemania quede vencida, puedan ellos decidir sobre la mesa las condiciones de paz, con una Unión Soviética desangrada. Lo cual, digamos, no estaba muy lejos de esa realidad, ¿no? No, y debe haber habido quienes especulaban con eso, ¿cómo no? Ahora, sí, por supuesto, porque digamos, hay gente en los gobiernos, sobre todo, bueno, alrededor de Roosevelt hay asesores, ¿no? Ministros del gabinete, sectores muy duros, ¿no? Que provienen sobre todo asesores militares, que están tan preocupados con Hitler como con Stalin, ¿no? Ahora, como dijo Luciano, es cierto que ahí Roosevelt, ¿no? Tuvo la clarividencia de entender, ¿no? La importancia de la Unión Soviética para la guerra y para la posguerra. Roosevelt está convencido que él puede seducirlo a Stalin, a diferencia de Churchill, ¿no? De quien desconfía mucho, porque entiende que Churchill es un Roosevelt viejo, desconfía, claro, ¿no? Sí, desconfía sí. de Churchill porque es un viejo lobo que lo que quiere es reconstruir el imperio, claro, ¿no? Claro. Entonces, y con Stalin él reconoce el sacrificio y entiende que se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, el problema es que Roosevelt muere. Claro. Y asume un Truman muy, muy ignorante. El mismo Truman lo dice en una conferencia de prensa: ignoro lo que mi presidente ha conversado con los líderes. Es decir, porque Roosevelt había construido una relación personal. ¿Qué cosa Stalin, esa, no? Entonces ahí hay un imprevisto, que es la desaparición de una persona que condensaba, digamos, que había absorbido mucha información importante en el tete-a-tete, ¿no? Con Stalin, en las reuniones, y que era un personaje muy carismático, ¿no? Es decir, reelecto 3 veces, 4 presidencias consecutivas. Ahora, ¿no? Es decir, qué cosa notable, la dificultad de algunos grandes líderes de retransmitir su conocimiento. Sí, ¿no? más esos grandes líderes, ¿no? Que eran particularmente... tenían personalidades muy fuertes, ¿no? Y determinaban un rumbo de gobierno, eso está claro. Y que ¿no? se sentían que iban a durar para siempre, porque la verdad... Sí, y que si bien consultaban, solían tomar decisiones bastante personales, ¿no? Son tipos de personalidades políticas que hoy prácticamente no existen, o hay muy pocas. No.
Y entonces es clarísimo, ¿no? Tampoco hay situaciones que lo permitan. Bueno, ¿no? Probablemente no como la Segunda Guerra, pero hay situaciones complejas, pero no sé si... Pero lo que está claro es que la muerte de uno de ellos era un problema, ¿no? La muerte de Roosevelt es un problema. Sí, porque ahí Truman queda bajo la influencia de los asesores, de la aladura del gobierno, que era el departamento naval, muy anticomunista. Muy anticomunistas, digamos, no creían en la sinceridad de Stalin, digamos, no creían que toda la época de mentía, sobre todo en un momento, porque eso ocurre en el momento en que ya prácticamente ha quedado vencido el nazismo. Roosevelt muere a fines de abril del 45, la guerra termina en mayo, ¿no? A principios de mayo. Estamos ahí en la conferencia de Potsdam, ¿no? Y bueno, Truman tiene que sentarse ahí con dos personas muy fogueadas. Churchill, de hecho, pierde la elección en medio de la conferencia. En Estados Unidos era un país donde estaba el Ku Klux Klan, donde el macartismo se extendía, en fin, había una... Bueno, Lindbergh, ¿no? Charles Lindbergh había encabezado un movimiento America First, primero América, neutralista, con simpatías por fascistas, ¿no? Sí, hay una comunidad alemana importante y efectivamente había más simpatías hacia Alemania. Pero eso sucede en casi todos los países beligerantes, ¿no? Esa es una de las características de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en Inglaterra el que iba a ser rey era el que después fue sustituido. A diferencia de la Primera Guerra, que es una guerra nacional, donde los frentes nacionales no se quiebran, la Segunda Guerra es una guerra que además de nacional es ideológica. Claro. Y bueno, el caso francés es más obvio, ¿no? La reconstrucción de la historia que se ha tenido que hacer para evitar decir que un montón de franceses colaboraban, pero colaboraban no porque no les quedaba otra, sino entusiastamente, es muy importante, ¿no? Lo mismo que lo que hoy hablábamos mientras la tanda, cuando se dice la ocupación de Viena, en realidad pero fue un paseo. Está en YouTube. La entrada de las tropas alemanas en Austria está en YouTube. Saludado. Yo siempre le digo a mis alumnos, gente. Mírenla y díganme si eso es una ocupación. No, hay que... yo estaba leyendo ahora el libro que mencionaste, Andrés, y la gente cansada de esperar, porque no terminaba de entrar, porque se atascaron los tanques y qué sé yo, la entrada de la principal, por donde iban a entrar las tropas gloriosamente, y Hitler estaba furioso porque todo se atrasaba. La gente iba, descansaba, comía algo y volvía a agarrar las banderitas esperando saludar. Lo que pasa es que esa es la recreación de un viejo principio nacional alemán, que es la idea de la pangermana, la idea de que Alemania no es simplemente un estado que se llama Alemania, y por tanto no es ni Austria ni el estado constituido por el Imperio Prusiano, que luego se llamará Imperio Alemán, y que la idea es que todo lugar donde hay alemanes culturales debe ser Alemania. Y Hitler es un gran representante de eso, ¿no? Pero qué sé yo, Richard Wagner también lo era, además lideraba instituciones pangermanas, ¿no? Y así como hay un pangermanismo, hay un paneslavismo, que de hecho está en el origen de la Primera Guerra Mundial. Entonces Hitler allí aparece como recreando un viejo anhelo del pueblo alemán. Entonces no es extraño que eso suceda. Lo que pasa es que al final de la Segunda Guerra eso ya no era un argumento posible, ¿no? Había que decir otra cosa necesariamente, porque había que reconstruir un orden en el cual ni el nazismo, pero tampoco la idea pangermana podía tener el menor lugar. Y de allí que todos hayamos aceptado que el Anschluss es una invasión, cuando en rigor nunca lo fue. Se aceptó teóricamente. Bueno, la memoria histórica es así, ¿no? Es la recreación de mitologías que constituyen las identidades y valores del presente. Y no es una excepción esta. No. Uno lo que debería decir es que hay una construcción intensa. Claro. ¿Y por qué? Bueno, porque la Segunda Guerra fue intensa. Entonces el hecho fue intenso y la reconstrucción fue intensa. En algún sentido, digamos, todo aquel que fue ocupado, ¿no? Esto que pudiese ser presentado como ocupado por Alemania, se hizo, se acreditó, digamos, se le acreditó el carácter de víctima después de la guerra, ¿no? Comenzando por así Abraham, hubieran ¿no? colaborado los gobiernos. De ahí que prácticamente no hubo, salvo los colaboracionistas, pero no hubo, digamos, en su conjunto otra nación castigada que no fuera Alemania, ¿no? Claro. Bueno, incluso Italia tiene un día de la liberación. Sí.
Claro. Y es Bueno, el Italia, día más importante vinculado a la Segunda Guerra. Italia es feriado, el caso más claro de es una clarísimo de completa... Se olvidaron de que fueron fascistas. Sí, literalmente. La continuidad de funcionarios entre el periodo fascista y el posfascismo en Italia es notable, ¿no? Notable, ¿no? Porque hicieron la conversión. Sobre todo a nivel, digamos, a nivel regional, ¿no? Es decir, no en el gobierno nacional, pero a nivel regional, ¿no? Así que... Voy a hacer un ejercicio de ombliguismo, no podía faltar, para preguntar por la Argentina. ¿Cuál fue el rol de los gobiernos del 39 al 45, los diferentes gobiernos, y cómo repercutió en la economía tras el fin de la guerra, la economía argentina? Y durante. Bueno, durante mal, y al fin bien. Son las famosas reservas de alimentos, ¿no? Hay un libro de Lori Sanata sobre la manera en que Perón se puede mover durante sus primeros años, porque dispone de lo que el mundo pide, que es esencialmente alimentos. Ahora, la relación de Argentina con la guerra es cuanto menos compleja, digamos así. La primera actitud es mantener la neutralidad, y uno podría decir que inicialmente esa neutralidad no tiene un sentido, porque entre otras cosas la propia Inglaterra le convenía la neutralidad argentina para eventualmente poder seguir proveyéndose de alimentos en el momento que Inglaterra está sola. Ahora, eso varía notablemente a fin del 41. En realidad toda la guerra cambia a fin del 41 cuando aparecen Rusia y Estados Unidos, porque Estados Unidos convierte la guerra en una cruzada por la libertad y la democracia. Claro. Y además lo hace, como bien decía Andrés, con unos aparatos de propaganda mucho más importantes que lo que podía exhibir la pobre Inglaterra, que durante un año y pico se las arregló sola contra los alemanes. Y allí la exigencia de que Argentina se alinee se hace más fuerte, intensa e importante. Y allí es donde empieza a tallar la historia argentina. Y por qué Argentina nunca, bueno, cuando declara la guerra es casi un fantoche. Lo cierto es que en ese momento ya gobierna Castillo. Castillo es un conservador con pocos apoyos pocos apoyos militares, y los únicos apoyos militares que consigue, por cierto, a un costo muy alto, a diferencia de otros líderes políticos que ellos mismos tenían cierto liderazgo en el ejército, no lo tiene, que es con el sector nacionalista, el sector de Rawson, Ramírez y compañía, y donde está Perón, entre otros, que todavía no es un personaje relevante. Y ese es un sector del ejército que está abiertamente a favor del eje, abiertamente. Entonces, Castillo ahí mantiene una neutralidad más difícil, porque es muy acusado afuera y adentro. Aquí lo acusan de fascista, de nazi. Castillo es cualquier cosa menos un nazi. No digo algunos que pudieran estar con él, digo cualquier cosa porque es un conservador, fraudulento, todo lo que uno quiera. Clásico, pero no es, claro, un conservador clásico. Y luego del golpe se convierte en un tema central, porque está claro que el régimen no quiere declarar la guerra al fascismo, al eje, y no quiere porque simpatiza con él, esencialmente, pero también se empiezan a dar cuenta, justamente llegan en el 43, un poco después, al comienzo del 43, termina Stalingrado, y luego de Stalingrado todo empieza a parecer que Alemania ya está, que de alguna manera es cuestión de tiempo, y entonces las presiones se hacen más fuertes, y ahí empieza toda esa danza divertida de que uno quiere declarar la guerra, entonces lo sacan, viene Farrell, que el rol de Perón, y la declaración absurda de guerra una semana antes del suicidio de Hitler. Mientras que Brasil México participó enviando soldados. México, el asalto a Monte Cassino, el asalto a Monte Cassino, buena parte de los brasileños murieron ahí. Y mexicanos son que eso significó en la guerra del Pacífico, ¿no? Que eso significó también una ayuda económica grande a Brasil. Enorme. San Bueno, Pablo creció a partir de claramente, ahí. ¿no? Ahí está el tema de la asistencia de armamento de Estados Unidos a Brasil, la preocupación de los militares argentinos, ¿no? Que precipitan un poco, entre otras cosas, el golpe del 43, ¿no? El temor también a quedar, es decir, un momento en que la guerra haya llegado a América y un ejército argentino que no tiene armas. No tiene armas. Mientras tanto, Estados Unidos arma a todos los países limítrofes, salvo Chile, que se ha plegado a la política de ruptura, ¿no? Sí. Claro. Entonces, sin duda es importante. De hecho, además, el otro punto que me parece central, además de la propia política, es cómo crea
imágenes de la propia política argentina, ¿no? La concepción bipolar que se está en un conflicto entre la democracia y el fascismo va a ser no la única, pero uno de los criterios centrales de la campaña electoral de 46. Y uno dice, ¿por qué eso? Y bueno, porque el modo en que el mundo ha sido dividido esencialmente desde el ingreso de Estados Unidos a la guerra, también llega aquí y se leen fenómenos locales en esos términos. Y de hecho es así como se hace la campaña del 46. Después esa idea va a tender a desaparecer muy rápido, justamente por el mundo que aparece después de la Segunda Guerra, pero hasta el año 46 es muy notorio, ¿no? Y las acusaciones son así: el gobierno es fascista, es nazi, abiertamente. La campaña es así, la campaña se hace acusando a Perón literalmente de ser un agente nazi, ¿no? Pero digo, cosa que no era, pero... No, probablemente sí simpatizara con el fascismo, bueno, eso nunca lo negó él. Mussolini. Hay que decir que diciendo la parte buena de esto, es que él jamás lo negó. Todavía en los años 70 insistía en decir que su político preferido era Mussolini. Pero aún así, Perón es uno de los, creo yo, de los que se da cuenta rápido de que el mundo por venir es otro. Así Y en ese punto, no en otros tal vez, reacciona con bastante lucidez, ¿no? Advierte que ya no va más, que ese clivaje no va a funcionar. ¿Y en materia económica, durante la guerra y después de la guerra? Y yo entiendo que durante la guerra no le va bien a la Argentina porque no puede, digo, los convoyes de transporte de productos están, digo, corren el riesgo por los submarinos alemanes, ¿no? Entonces hay un problema para lo que es lo habitual de la Argentina, que es proveerse muchas cosas. Hay ciertas industrias que están en problemas muy serios. Una de ellas es la industria del periodismo, no hay papel. Entonces uno ve los diarios que se reducen de no sé cuántas páginas a 3, porque no tienen literalmente cómo salir. Y después tuvimos todo el tema de la sustitución de importaciones. Sí, aparecieron pero eso por primera vez los tenedores hechos acá. Venía, se llamaba Flor de Ceibo. Sin duda, siempre que hay un problema externo, la Argentina reacciona con sustitución de importaciones desde el comienzo de siglo. Es así, ¿no? Es como que no hay otra. Ahora, también es cierto que al final de la guerra la Argentina queda en una buena situación, porque ha reservado... porque tiene cosas que el mundo demanda, ¿no? Esencialmente alimentos. Sí, ahí quizá la principal aliada sigue siendo Gran Bretaña, ¿no? La que trata de morigerar un poco la presión norteamericana. Yo creo que en términos económicos el momento donde realmente se deteriora la situación económica en Argentina es a partir del 42 de la conferencia de Río de Janeiro, que es el momento en donde se ve muy bien y de una manera muy clara el choque entre Estados Unidos y la Argentina. Es decir, la negativa argentina a romper relaciones con el eje, la insistencia norteamericana. Argentina en el año 43 es el único país que no ha roto o no ha declarado la guerra al eje en todo el hemisferio. Es decir, es una situación muy compleja. Pero ya desde el año anterior Estados Unidos viene aplicando restricciones económicas y a principios del 44 directamente el embargo de el oro, 400 millones de oro, y de exportaciones, salvo aquellas que son cruciales para algunos productos que después se reexportan a los Estados Unidos. Es decir, ahí yo creo que la política de neutralidad a ultranza, ¿no? Hay que verla desde por un lado, la perspectiva ideológica, lo que dice Luciano, ¿no? Es decir, la visión del mundo del gobierno de Castillo y de los sectores nacionalistas. Pero por otro lado está ahí la disputa histórica entre Argentina y Estados Unidos. Claro. Es decir, porque ahí no se entiende sino la virulencia de la campaña norteamericana. Esto que le sorprendía al embajador, al ministro Ruiz Guiñazú, ¿no? Y al embajador Aja Espil, y es los tonos, ¿no? Absolutamente exagerados que no se encuentra en ningún otro país, ¿no? Pero ni la siquiera en la Unión Soviética. Era por la producción. La competencia era por, en primer lugar era el único país que se resistía, digamos, ¿no? Pero además ponerse producía en línea, lo que también producía Estados Unidos. En guerra con países como Alemania, Estados Unidos, en guerra con países con Alemania, que habían tenido un rol económico importante en la Argentina, y donde todavía la comunidad alemana argentina era la segunda más importante del hemisferio, después de la de Brasil, ¿no? Pero aparte con una presencia económica, ¿no? Notable, y encima todavía con relaciones diplomáticas con Alemania, ¿no? Claro. O sea, a diferencia de Brasil, que tenía una comunidad alemana, pero ya claramente se había puesto del lado norteamericano, ¿no? Entonces ahí está la disputa, ¿no? Hemisférica por el liderazgo, ¿no? Que
cambia de tono, toma otros tonos con la guerra, lo que decía Luciano, la cruzada, ¿no? Ahora las diferencias se transforman en una guerra de estilo, digamos, cuasi religioso, ¿no? Sí. Sí, el conflicto de Argentina con Estados Unidos, es antiguo, es secular casi, ¿no? Es la idea de que la Argentina es el Estados Unidos del Sur y que iba a ser el polo, y por eso, digo, desde Drago, cuando le dice no, de ninguna manera, la Argentina es para el mundo, probablemente ya en ese momento menos sólida, pero todavía, según otra vez nos dice Sanata, con Perón todavía persiste esa idea. Es probablemente el último momento en que la idea de que la Argentina pueda ser un polo comparable a los Estados Unidos funciona. A partir de 1950 queda claro que no, y que la Argentina tiene aquello que tenía para ofrecer, ya no es tan demandado. De 1950 los granos ya no son lo que eran, y la idea de Argentina como un polo relevante en lo que Perón llamaba la civilización latina no va a funcionar. Bueno, Pablo Gerchunov, en su último libro, La Caída, donde hay toda una parte del libro que hace como que le hace un reportaje a Perón. Lo que le pregunta a Perón, que obviamente la respuesta la da él mismo, es ¿por qué en el 55 pudieron tumbarlo? Y Pablo, que es un historiador de la economía, dice ya para esa época Perón había tenido la primera dificultad grande económica y se sentía en la gente. De ahí que no salieran a defenderlo cuando fue el ataque, no se sintió con las fuerzas suficientes como para aguantar el golpe, ¿no? Es una teoría de Pablo, pero marca ahí una de las primeras crisis de la Argentina en la economía. Sí, desde el 51 ya estaba en problemas la economía de Perón, ¿no? Y habían pasado los contratos petroleros, que había tenido problemas dentro de su propio partido, porque su propio partido no los quiso votar. Además de la economía tenía muchos otros problemas. Bueno, pero generalmente que la economía te fracase te abre las puertas para las otras tensiones que estaban ahí, y la economía la frenaba. Con tantas tensiones dentro del mismo bloque. ¿Cómo? ¿No? Digo, en un gobierno con tantas tensiones y líneas, ¿no? Dentro, sobre todo en la primera parte. Generalmente, ¿no?, se pueden tapar cuando vos decís claro, la economía va fantástico, entonces todo el mundo se queda, hasta que empieza a teclear y ahí se abren otras puertas. Siempre pasa lo mismo. Me quedé pensando en lo que decía Luciano sobre el mito de Argentina potencia, ¿no? En los Estados Unidos de América del Sur, y del otro lado de Estados Unidos, Argentina el cuarto Reich, ¿no? Claro. ¿no? Es decir, el mito del lo que Ronald Newton, historiador canadiense, llamó, ¿no? el cuarto lado del triángulo, ¿no? La Argentina nazi, ¿no? Esta especie de dos imágenes absolutamente estereotipadas, ¿no? de la Argentina como en un sentido, ¿no?, de posibilidad y en otro sentido de amenaza, ¿no?, de que hay que extirpar. Sí, ¿no? Y un país suficientemente alejado del centro donde ocurrían las cosas como para que, por un lado, bueno, tenían embajadores que informaban y todo lo demás, pero especialistas los hubo después. Sí. Incluso en el tema militar y demás, quienes estudiaron a fondo esto vino mucho después. En aquella época más se guiaban por las posiciones, que no era ilógico además, por otro lado, ¿no? Y las campañas. Sí, embajadores a veces más políticos, ¿no? Y cuya función dependía mucho de los contactos que habían establecido con la propia personalidades sociedad en la sociedad o en el exterior, ¿no? Si figuras como Cárcano, ¿no? Así un poco, es. ¿no? O Alvear en Inglaterra, ¿no? Bueno, nos despedimos ya. Qué gusto que nos dimos hoy. Un gusto muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Luciano. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, con ustedes que nos están escuchando, nos despedimos deseándoles muy buena tarde y recomendándoles que se queden escuchando. Viene La Otra Mirada con Gustavo Mura y vale la pena. ¿Por qué? Un punto de encuentro en caminos cruzados. Graciela Fernández Meijide unifica ideas en el aire de la radio de la ciudad de Buenos Aires.
sábados a las 14 por la 1110.